Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se le diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, en esta pequeña reflexión, siempre queremos también reflexionar sobre nuestra realidad peruana, sobre lo que pasa en el Perú. Hoy día que seguimos con el tema del COVID, como todos los días, por 54 muertos que hubo para el día anterior, por los nuevos contagios. ¿Por qué? Para que esta enfermedad, para que este virus, para que esta infección deponga, caiga, y que la tercera ola que se avecina no sea fuerte, que podamos contrarrestar esa tercera ola, justamente es con las vacunas. A todos invocarles a vacunarse. Es la única manera, y también los protocolos de bioseguridad que tenemos que tener siempre en cuenta, aún así vacunados. Entonces pedimos por el fin de esta pandemia, por los enfermos de COVID y por los ya fallecidos, que son 197,000 y tantos, según las cifras del SINADE. Pedimos por ellos. Y también, como todos los días, pedimos por el Perú, nuestra patria, por todos los problemas económicos, políticos, sociales y de salud que se ven hoy día. Que haya una estabilidad política para que así haya también una estabilidad económica, porque los que sufren el embate son los más pobres, lugares donde no tienen otro medio que, por ejemplo, cocinar sus alimentos a través del gas licuado, que hoy día realmente tiene un precio exorbitante, que los productos de primera necesidad también han subido considerablemente. Entonces todo esto requiere un buen pulso económico, pero también depende de la parte política. Que este nuevo gobierno sepa conducir los destinos del Perú, pero sepa tomar medidas que de verdad ayuden, que no resten, sino que sumen. Medidas y declaraciones que no ahuyenten las inversiones de privados, sino al contrario, que sus declaraciones ayuden a que el sector privado tenga confianza en invertir en el Perú. Cuando ellos invierten en el Perú, pues hay más capital, y si hay más capital hay más empleo, y si hay más empleo, pues todos pueden cobrar un sueldo y pueden llevar algo más al hogar, a la casa. Entonces pedimos mucho al Señor y rogamos por nuestra patria, por sus gobernantes, para que nos lleven por los buenos destinos. Ilumina, Señor, sus mentes, sus corazones. El día de hoy el Evangelio nos habla sobre la corrección fraterna. Cómo debemos corregirnos fraternalmente cuando alguien ve un error en nosotros.
Es una instrucción de Jesús sobre cómo debemos tratarnos entre nosotros, sobre todo en el ámbito de la fe. Para el tiempo de Jesús les enseña a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, quiere decir que hay alguien que ha cometido un pecado, hay alguien que está en falta. Y eso puede pasar en mí, en ustedes, en todos. Dice: ve y amonéstalo a solas. Por lo tanto, a solas implica tener la prudencia y el recato necesario de cómo corregir en el tiempo, en el lugar, a la persona. No divulgar su pecado. No se trata de gritarle enfrente de los demás. A veces cometemos el craso error de llegar a casa y vemos en un integrante de la casa, en la hija, en el hijo, en la esposa, e inmediatamente comenzamos a vociferar lo que ha cometido, lo que ha hecho. Pero no atinamos a que alrededor hay otras personas, las cuales también están ahí presenciando un hecho tal vez bochornoso, que no se puede permitir, que puede herir la susceptibilidad de la otra persona que se haya descubierto o humillado en ese momento. Jesús lo que quiere es que entre los discípulos haya un espacio donde todos sean hijos de un mismo Padre y donde todos son hermanos, una sola familia. Por lo tanto, la corrección es fraterna. Primero, a solas. Conversa a solas, que el asunto quede entre dos. No tiene por qué expandirse, no tiene por qué crecer, algo que se puede solucionar hablando, conversando. Continúa: si tu hermano te hace caso, habrás salvado a tu hermano. Pero si no te hace caso, llama a 2 o 3 testigos más, entre ellos corrijan al hermano. Ayúdenle. La consigna es salvar al hermano y no condenarlo. Hacerle ver su error. Tal vez a uno no haga caso, pero cuando haya 2 o 3, el testimonio de los demás sirve de mucho, porque se hace una fuerza en la oración para que el pecador se convierta. La corrección fraterna a la que nos invita Jesús requiere que primero hablemos, ¿sí?, con el implicado. Pero también nos dice Jesús, implica y sugiere seguir intentando y persistiendo a través de 2 o 3 personas en su corrección, que sirvan de testigos. Y finalmente, si no hace caso, el último recurso se contará con la ayuda de la comunidad entera. Pero si la persona aún así no quiere cambiar, entonces la comunidad la hará esperar, mientras se convierte y busca nuevamente el camino. Cuando dice la comunidad, se refiere a los que están más prontos y cercanos a la persona. En una familia, por ejemplo, si uno de los hijos ha cometido algo, está papá, está mamá, están los hermanos, es la pequeña comunidad, ¿no? Si en un grupo de oración son varios integrantes, pues esa es una pequeña comunidad de corrección y de ayuda. Es decir, se entiende pequeña comunidad como el grupo que habita o cohabita o tiene afinidad en el trabajo y hay que corregir y hay que ayudar. La consigna es salvar al hermano. Se utiliza el primer paso a solas con el implicado, 2 o 3 con el implicado, decírselo a la comunidad para que cambie el implicado, se corrija de su error, de su postura. Pero aún así, el Evangelio no se agota ahí. Nos dirá Jesús que busquemos otra manera, otras formas, porque lo que se trata es de salvar al hermano, de ganarlo, de corregirlo para que se convierta, no para que se pierda. Corregirlo para que se sienta perdonado y acogido, que no se sienta expulsado ni marginado, ni rechazado, ni apuntado, ni señalado, sino al contrario,
que sienta el amor de la comunidad, de la familia. Si aún así no quisiese convertirse el pecador, pues también no puede hacer nada Dios en un corazón donde totalmente se cierra su gracia. Dios quiere salvarnos, pero si no dejamos que Él trabaje en nosotros, Dios tampoco puede hacer nada. Por lo tanto, agotemos todos los medios que tengamos con tal de salvar, de corregir al hermano. Y si aún no nos hace caso, hay que tenerlo siempre en oración. Ya no escuchará tal vez nuestros consejos ni nuestras palabras. Entonces Jesús nos dice, una comunidad que ora, una comunidad que pide, es una comunidad que mueve el corazón de Dios para que el pecador se convierta. Si no, miremos el ejemplo de Santa Mónica, madre de San Agustín. Tantas lágrimas de su madre para que su hijo se convierta. Oraciones y lágrimas. Y por las lágrimas de Santa Mónica, el santo Agustín se convierte, y hoy día tanto madre como hijo son dos santos. Entonces la oración ferviente con fe, aunque no nos escuche el pecador, pero rezar por él, encomendarlo siempre, porque Jesús nos dice, oren por aquellos quienes los persigan, oren por sus enemigos, oren por los pecadores. Esa es nuestra labor. Por lo tanto, este Evangelio de corrección fraterna nos ayuda a entender la delicadeza, el cuidado, el amor que tenemos que mostrar al momento de corregir, al momento de perdonar, al momento de decirle al pecador, ánimo, deja esa vida mala y adéntrate en la vida del Espíritu, que es donde Dios nos da su fuerza para seguir caminando, para seguir luchando. Esto implica también mucha escucha de la palabra en esa corrección fraterna que sugiere hoy el Evangelio. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.